Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a este enlace que tenemos con Álvaro Delgado Gómez. Él es un reconocido periodista mexicano, de hecho originario de aquí de Lagos de Moreno, de Jalisco, pero radicado en Ciudad de México desde hace años y que ha trabajado en diversos medios durante mucho tiempo en la revista Proceso y en este momento es director de investigaciones del portal Sin Embargo, donde además de su columna semanal tiene el programa diario Los Periodistas junto con Alejandro Páez, este programa de información política tan reconocido que se transmite en su canal de YouTube. Y tenemos interés en conversar con Álvaro Delgado acerca de la situación general, pero un punto muy en particular que tiene que ver con este episodio de la semana pasada de este supuesto grito de independencia que dio el empresario y evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego. Álvaro Delgado, gracias por conectarte con nosotros. Muy buenas tardes. Al contrario, Rubén, me da mucho gusto saludarte a ti, saludar al auditorio y como siempre, pues a la orden en lo que yo pueda informar con base siempre en información. Gracias. Así es. Y acudimos a ti porque tú eres uno de los, digamos, periodistas que más ha seguido la trayectoria de Ricardo Salinas Pliego y tenemos interés desde antes de este episodio por toda esta controversia de la evasión fiscal. Pero ¿qué te parece ese hecho simbólico que dio supuestamente dar el grito de independencia con una pantalla en la que, digamos, parecía conformar lo que parece ser el lema de un movimiento político que está conformando vida, propiedad y libertad? ¿Te parece que es como un hecho que anticipa que podría tener intenciones de postularse a la presidencia de la República? Más allá de si efectivamente logra materializar ese proyecto de ser candidato a la presidencia, cosa que yo veo realmente muy, muy remoto, lo que sí es importante no perder de vista es que este personaje, Ricardo Salinas Pliego, es alguien que está en la política defendiendo no causas, sino defendiendo intereses. Y defendiendo intereses no generales, sino intereses facciosos y sobre todo personales. La trayectoria de Ricardo Salinas Pliego es muy parecida a la de su padre, Hugo Salinas Price. Aquí tengo este libro que se llama Mis años con Electra. Son las memorias de Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego. Y Hugo Salinas Price, en la década de los 50, en la década de los 60, de manera particular, también encabezó proyectos de carácter fascista inclusive, muy parecidos a los de su hijo. ¿Para qué? Pues para defender intereses. En aquel momento, Hugo Salinas Price había fundado, junto con su padre, Electra. Y Grupo Electra es hoy uno de los emblemas de Ricardo Salinas Pliego, su hijo. Nada menos que Grupo Electra tiene la mayor parte de la deuda al fisco de más de 74 mil millones de pesos. Y ahora Ricardo Salinas Pliego arma efectivamente un proyecto político anticorrupción y anticrimen. Así es. Con iniciales que quieren parecerse al movimiento MAGA de Donald Trump. En efecto, y no es fortuita. Él le llama MAC, ¿no? Alusión. Así es. ¿Perdón? Le llama MAC a su movimiento anticrimen y anticorrupción, Sí, Ricardo Salinas. Movimiento anticrimen y anticorrupción. No es fortuito este propósito de parecerse, porque Salinas Pliego, digamos que es un hombre que adora a Donald Trump, se identifica con él, como se identifica con otros personajes como Javier Milei en Argentina, de quien es amigo. Entonces, estamos sin duda ante un proyecto político que, insisto, tiene en realidad en el fondo un único propósito: no pagar impuestos, no pagar por lo menos los impuestos que debe. Hace un momentito, por cierto, el Grupo Salinas acaba de emitir un comunicado amenazando que va a demandar en Estados Unidos a la presidenta Claudia Sheinbaum por la alusión
muy superficial que hizo hoy la presidenta de México sobre lo que ayer informó Bloomberg, en el sentido de que Salinas Pliego tuvo que pagar 25 millones de dólares Así de es. fianza en Estados Unidos para no ir a la cárcel. Es decir, estamos ante un personaje que tiene en efecto un proyecto de carácter político, pero no para el país, sino para defender realmente sus solos intereses. Álvaro, ¿por qué decías que lo ves difícil que pueda llegar ante, digamos, ante la pobreza de las opciones de la oposición? Ricardo Anaya en el PAN o Alito Moreno en el PRI, me parece que no son opciones, están muy desdibujados desde la oposición partidista y en este caso eventualmente podrían sentirse atraídos en ofrecer la candidatura a Ricardo Salinas Pliego, la candidatura presidencial del año 2030. Sin embargo, tú lo ves difícil, ¿por qué razón? Sí, mira, si efectivamente hay pocos liderazgos en la oposición de derecha, eso podría hacer pensar que alguien como Ricardo Salinas Pliego podría ser una candidatura muy potente. Yo creo que no. Alguien que además se la pasa insultando a los pobres, insultando a las mujeres, insultando a quienes no tienen la misma visión que él, veo muy difícil que pueda concitar el apoyo siquiera del PRI y del PAN. Que presume sus riquezas con una, frecuencia, ¿no? También sus yates, entre otras cosas. bueno, si de por sí la candidatura, o digámoslo de esta manera, de por sí el liderazgo de un magnate junior como Claudio X González no fue capaz de concitar ningún respaldo popular, pues menos otro junior ultraderechista, todavía más insolente, todavía más grosero, otro oligarca. Yo realmente lo veo muy complicado. Sí. Es verdad que no hay que minimizar a un personaje como este. Es verdad que no hay que dar por derrotado a nadie de antemano, pero las características de Ricardo Salinas Pliego por sí mismas no generan un proyecto potente. Aun cuando pudiera ser, digamos, apoyado por el PRI y por el PAN y hasta por el partido político Movimiento Ciudadano, difícilmente podría articularse una candidatura. Lo que él dice, como dice la oposición, es que Morena tiene en contra alrededor de 40% de la población o del electorado. Y es verdad, hay una oposición al proyecto de la Cuarta Transformación. Alguien como Ricardo Salinas Pliego podría ser el liderazgo que le falta a esta oposición. Yo realmente sí lo veo remoto. Pero insisto, tampoco hay que minimizarlo. Claro. ¿Qué tal, Álvaro? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Jesús, me da gusto saludarte. Igual, comparto contigo esto, pero quería preguntarte, me preocupa un poco y saber contigo qué opinas, más allá de los partidos tradicionales, es si pudiese haber una lamentable, digamos, reconfiguración de la derecha en un proyecto algo similar a lo que estamos viendo en Estados Unidos, obviamente con Donald Trump, pero ahora a propósito de esta muerte de este activista de extrema derecha, Charlie Kirk, es un movimiento que me parece que va creciendo ultranacionalista, blanco, evangélico, católico, y también con muchos jóvenes, digamos, machistas de estas corrientes que se llaman incel, misógenos. ¿Algo de eso pudiese ocurrir en México en torno a una figura como Salinas o del actor Verástegui, que también trae aspiraciones presidenciales, ambos, digamos, con el visto bueno del movimiento de Trump? Sí, o sea, eso existe. En México hay una derecha y una extrema derecha que, en efecto, tienen características muy ostensibles de catolicismo, de misoginia, de antidiversidad sexual, de una agenda que impulsa, por ejemplo, en Estados Unidos el trumpismo, en España Vox, en Brasil Bolsonaro, en Argentina Milei. Eso es importante también reconocer lo que existe en México. La diferencia, creo yo, es de qué tamaño es ese sector que se identifica con esta agenda muy excluyente y muy autoritaria y también muy corrupta. Exacto. Yo pienso que todavía es muy pequeña. Puede potenciarse con alguien como Ricardo Salinas Pliego
o con alguien como Eduardo Verástegui, o como otros personajes que tienen, digamos, una presencia en redes sociales y que tienen ya una presencia también en TV Azteca de manera particular. Sí, puede potenciarse. Yo, sin embargo, pienso que a partir de los datos de que puede uno disponer, que no son todavía muy relevantes. Es decir, son un grupo, una facción que comparte esa agenda todavía muy marginal. Y miren, de todas las solicitudes, de las decenas de solicitudes que se hicieron para crear nuevos partidos políticos en México y que están en curso en este mismo momento, solamente hay dos proyectos de partido que están más o menos teniendo expectativas Sí. de triunfar. Uno es el partido de los exfuncionarios del INE, que aunque no está Lorenzo Córdoba, sí está el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, Ajá. junto con experredistas como Guadalupe Acosta Naranjo. Ese Sí. es un proyecto. Lleva la mitad ya de las 200 asambleas que se requieren. Y hay otro proyecto, el del Partido Encuentro Solidario, que era el Partido Encuentro Social, los evangélicos de la ultraderecha aliados de la Cuarta Transformación. Pero el partido de Eduardo Verástegui no ha celebrado una sola asamblea. El partido México Republicano, que también es pro-Trump, sí, tampoco ha organizado una sola asamblea. No quiero decir, no quiero asegurar que no la vayan a realizar, porque todavía tienen octubre, noviembre, diciembre y enero. Cuantifican con una agenda ultraconservadora, todavía son muy marginales. ¿Pueden potenciarse? Sí. ¿Qué los podría potenciar desde mi punto de vista? Que haya pésimos gobiernos, que le vaya muy mal a la presidenta Claudia Sheinbaum, que genere frustración. Y no solamente la presidenta de México, sino los estados. Y bueno, hasta ahora no se ve eso. Por último, diría yo, ¿le conviene al PRI y al PAN un personaje como Salinas Pliego? Híjole, yo tampoco veo claro ahí. Si bien no han desmentido que él se convierta ahora en el nuevo jefe de la oposición, tampoco veo mucho entusiasmo. Yo creo que están dejando pasar el tiempo para ver qué tanta aceptación tiene un personaje como Salinas Pliego. Y yo no lo veo. Álvaro, finalmente, solo para recordar, dices, su motivación es más que política y colectiva, es personal. Él lo que quiere es seguir negándose a pagar sus impuestos. Haznos un resumen de lo que debe Ricardo Salinas Pliego, por favor. Bueno, entre tantos, específicamente en el fisco, 74,000 millones de pesos conforme a la más reciente información del gobierno federal. Yo publiqué en mayo del año pasado que la deuda de Ricardo Salinas Pliego era de 67,000 millones de pesos. Yo lo hice con base en todos los créditos fiscales, con base en todos los litigios que Salinas Pliego tenía y sigue teniendo en la Suprema Corte, en los tribunales colegiados y hasta en juzgados de distrito. Todos son impuestos que arrastra desde el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, dentro de poco, la Suprema Corte resolverá por lo menos 3 casos que involucran alrededor de 35,000 millones de pesos. Y desde el año pasado, desde la anterior Suprema Corte, los 3 proyectos eran por negarle el amparo en estos 3 casos a Salinas Pliego y por tanto tendría que pagar porque ya no tiene ninguna opción. Si se negara a pagar, ¿qué puede él incluso ir a la cárcel? Esa es una posibilidad, pero ahí ya depende de ya la Secretaría de Hacienda a la hora de, digamos, que garantizar el pago de lo que este personaje debe. Si no hubiera, digamos, capacidad de pago,
eventualmente podría ser acusado por la vía penal, y si es así, pues iría a la cárcel. Yo no creo que llegue hasta allá, pero lo cierto es que de que va a pagar, tiene que va ser. a pagar. Así es. Además, recordabas al principio de la entrevista esta fianza de 25 millones de dólares que se vio obligado a pagar, porque ahí sí corría el riesgo de prisión para él, por una orden, creo que de una juez de Nueva York. De una juez de Nueva York. Sí, en este caso. Es por una deuda que él tiene con AT&T. Sí. Aparte es otra deuda que tiene de 565 millones de dólares con fondos que él solicitó como préstamo, 400 millones de dólares que ya no quiso pagar, poniendo como pretexto la pandemia, y que pues ahora le están exigiendo. Es decir, Salinas Pliego tiene deudas por todas partes. Es decir, no solamente es evasor de impuestos, un explotador de su y encarecedor de los precios de sus tiendas, sino también un mal pagador de sus compromisos con otras empresas. Así fue su padre también. Uh-huh. Su padre defraudó impuestos cuando nació Electra en 1960. Luego se declaró en suspensión de pagos en 1983. Todo esto está aquí, por cierto, en este libro, Mis años en Electra. Nada de lo que yo publico lo hago sin sustento. Por supuesto. No, sí. A este personaje, por eso hay que mantenerlo siempre bajo escrutinio. Así es, Álvaro. Te agradecemos enormemente que aceptaras conversar con nosotros acá al auditorio de Jalisco a través de Radio Universidad de Guadalajara, Álvaro. Con mucho gusto y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Te buscamos más adelante de nuevo. Gracias. Álvaro Delgado Gómez, colega periodista, titular del programa Los Periodistas, junto con Alejandro Páez, que se transmite en el canal de YouTube, y también director de investigaciones de Sin Embargo. Vamos a una pausa y volvemos con más información en Cosa Pública 2.0.